Bueno, buenas noches a todos. Me están escuchando, ¿no es cierto? Buenas noches a todos. Un gusto dar inicio a esta conferencia de Jorge Awali sobre estadificación, diagnóstico y estadificación del carcinoma de recto por resonancia magnética. Mi nombre es Aníbal Ilguizonis, soy presidente de Editorial Journal. Muchísimas gracias a todos por sumarse a esta actividad. También quiero agradecer a Bayer y a MedHub por estar presentes, y especialmente al doctor Alejandro Tempra, que va a coordinar la actividad en un diálogo posterior, previo de presentación a Jorge y posterior a su presentación. Muchísimas gracias, Alejandro, sobre todo porque está en Europa en este momento, y con la diferencia horaria tenemos el honor de tenerlo presente. Eh, Jorge es especialista en diagnóstico por imágenes y se ha especializado en imágenes del cuerpo. Es autor de múltiples trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. Publicó capítulos en diferentes libros. Jorge publicó con nuestra editorial el manual de TC de urgencias, que ya tuvo 4 reimpresiones y ha sido uno de los libros más vendidos de la editorial, y se ha convertido sobre todo en una obra de referencia para radiólogos de toda Latinoamérica. Jorge es profesor del Colegio Interamericano de Radiología y de Fardit. Ha dictado más de 400 conferencias en eventos académicos en Argentina y otros países latinoamericanos. Junto con Adriana García, será presidente del próximo Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes, que se llevará a cabo el mes próximo en Buenos Aires, y es el actual vicepresidente de Fardit. Antes de darle la palabra, quiero hablar brevemente acerca de su nuevo libro, Resonancia de Cuerpo, que acaba de salir publicado por nuestra editorial, por Ediciones Journal. Resonancia de Cuerpo es una obra en 2 volúmenes. Es un libro producto de más de 5 años de trabajo de Jorge. Hemos comenzado a conversar acerca de este proyecto hace ya bastante tiempo. Recuerdo que cada tanto me contactaba con Jorge para preguntarle cómo venía con los avances del libro, y me decía, bien, estoy clasificando imágenes, estoy trabajando, y así iba pasando el tiempo y Jorge seguía clasificando y analizando el material, hasta que hace un poco más de un año comenzó con el proceso de escritura, y en un rush, como suele suceder cuando uno se pone a escribir un libro, rápidamente terminó de organizar el material y nos entregó los originales. Tal como escribe Jorge en su prólogo, su objetivo ha sido familiarizar a la comunidad médica, en especial residentes de diagnóstico por imágenes, fellows y radiólogos en ejercicio, con los hallazgos de la resonancia magnética de los diferentes órganos y los principales procesos patológicos del abdomen y de la pelvis. A lo largo de los 2 volúmenes del libro se abordan 380 enfermedades del abdomen y de la pelvis, incluyendo el sistema hepatobiliopancreático, el tracto gastrointestinal, el sistema urinario y el sistema genital femenino y masculino. Ahí podrán ver en la diapositiva el despliegue del índice del libro. Todos estos temas con un enfoque simple y práctico. Cada uno de los temas desarrollados contiene aspectos generales de las patologías, así como los hallazgos principales en las secuencias más elementales de resonancia magnética, lo que permite al lector disponer de información clara, precisa y concreta, acompañada de una gran cantidad de imágenes. Es un libro súper ilustrado, tanto con imágenes radiológicas como con gráficos hechos por el autor. La obra incluye patologías frecuentes y otras más raras, pero que muestran hallazgos determinantes. Jorge agrega un apartado de notas para recordar, eh, súper útil y valioso, que dan cuenta de aspectos prácticos muy útiles para el diagnóstico y el aprendizaje. En suma, Resonancia Magnética del Cuerpo es una obra dirigida para todos los radiólogos, tanto residentes en formación como a radiólogos más experimentados, que estamos seguros que todos ustedes van a disfrutar.
felicitaciones, Jorge, por este nuevo libro. Siempre es un enorme placer trabajar con vos y también un honor tenerte como autor de Ediciones Journal. Antes de dar entonces paso en este caso, a Alejandro Tempra, quiero comentar brevemente dos cuestiones. Al final de la conferencia se va a sortear entre todos los presentes un ejemplar del libro. Y por último, mañana enviaremos un correo electrónico a todos los que se han registrado con un código de descuento para quienes quieran adquirir el libro con unos beneficios especiales por haber participado de este seminario. Ahora sí, los dejo con Alejandro Tempra, coordinador de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias Aníbal por acompañarnos siempre y por Journal Ediciones. También quiero agradecer al auditorio, ¿eh? Tenés un auditorio muy grande que te está acompañando, Jorge, en este momento, así que debe ser muy convocante. Te conocen y saben que es muy convocante el tema. Eh, Es muy fácil introducirlo a Jorge porque es tan conocido por todos nosotros que no necesitamos hacer estas introducciones curriculares, extensas, que vaya que los tiene, claro que sí, pero nos ha demostrado con el tiempo y con su capacidad que nombrarlo ya es suficiente. Vamos a presenciar ahora parte de este acto de la presentación, primero virtual, si se quiere, o electrónica del libro, porque va a haber una presentación durante el CADI, si es que no estoy equivocado, ¿no? Vamos a hacer una Sí, sí, presentación así es. allí. Este, Esto se culmina con una clase que es cáncer de recto, diagnóstico por imágenes. Van a ver qué simple, como hace las cosas Jorge. Hoy vamos a tener un cambio en la interpretación de esta patología por su habilidad para poder transmitir las cosas sencillas, justas, necesarias, como es más o menos al libro. Y esto está anticipando un poquito el libro, así que aprovechemos que esta parte del libro la vamos a escuchar ahora. Destacado, no solamente en lo científico, sino también en lo social, en lo amistoso, los que tenemos la suerte de compartir como muchos de nosotros y los que estamos escuchándote y te vamos a escuchar, compartimos este sector. Y además por tu dedicación a la docencia. Es un valor agregado extremo, lo demuestran tus conferencias y sobre todo ahora que estás también incursionando en las redes, con las plataformas educativas radiológicas, siempre en cada momento y en cada lugar. Así que felicitaciones por eso. Bueno, Bueno, vamos a escuchar entonces a Jorge. Eh, Luego, si hay preguntas, las pueden hacer por el chat, acuérdense. Entonces vamos a leer y las que podamos las vamos a ir compartiendo juntos. Así que bueno, Jorge, un placer escucharte adelante con carcinoma recto, diagnóstico por imágenes. bueno, muchas gracias, Ale. En primer lugar, agradecer el apoyo de Bayer para que estemos todos aquí juntos, siempre presentes durante mi carrera académica, muy agradecido por ello. Aníbal, Ediciones Journal, es una editorial que me acompañó desde el día uno con manual de TC de urgencias. Y bueno, encaramos este nuevo desafío durante mucho tiempo y finalmente sale a la luz con el apoyo de esta editorial de primera línea que me ha permitido entregar un material de primera y el que estamos muy pero muy contentos y por sobre todas las cosas esperamos que al igual que el manual de TC de urgencia sea de utilidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí, como decía, siempre a todos, pero en singular, no en plural. Muchísimas gracias, veo amigos de todos lados que están acompañando. Es muy importante para mí su presencia y su compañía, me hace sentir muy feliz que estén hoy acá con nosotros en esta previa, porque como bien dijo el doctor Tempra, esto es una presentación, lo otro lo haremos en el CADI, a los que lo vamos a invitar, obviamente. Alejandro Tempra, miles de gracias por estar coordinando esta actividad hoy. Estás haciendo un esfuerzo extraordinario. Es un honor para mí tenerte acá y que me estés presentando. Así que la verdad que un gusto y sin mucho más, les voy a compartir la presentación que es uno de los motivos también por los que nos convoca.
hoy estar todos juntos aquí. Y vamos a aprovechar de que tenemos cuestiones de resonancia magnética para tratar un tema que es realmente relevante y donde la resonancia magnética en estos últimos tiempos se ha constituido en una herramienta invaluable y determinante para definir cómo están los pacientes que tienen cáncer de recto y cómo les va a ir en su tratamiento y en su estadificación gracias a esta herramienta. Primero que nada, recuerden que el cáncer de recto, el cáncer colorectal en realidad es un tumor absolutamente frecuente que hoy constituye el tercer cáncer más frecuente en hombres y el segundo más común en mujeres, pero que es la tercera causa de muerte más común en el mundo. De este amplio espectro de carcinomas colorectales, el 30 al 45% se origina en el recto, que es el tema que nos trata hoy. Y además de todo esto, este tumor es responsable del 10% de las causas de muerte por cáncer en el mundo. La Organización Mundial de la Salud define que un tercio de la población mundial muere por cáncer. Bueno, ustedes calculan que el 10% es por cáncer de recto, estamos hablando de un número significativamente alto en el carcinoma colorectal. En el caso puntual del cáncer de recto es más frecuente en los países que son más desarrollados. La ventaja que tiene es que también los pacientes que tienen cáncer de recto en estos países más desarrollados tienen mejor sobrevida. Existe una leve prevalencia masculina sobre las mujeres y el aumento en su incidencia comienza luego de los 50 años hasta los 60 o 70 años, que es el pico máximo donde vamos a encontrar este tumor. Hay factores de riesgo, por supuesto. Los más importantes se relacionan a las dietas, pobres en fibras, con alto consumo de carbohidratos refinados, grasas y proteínas animal, obviamente factores genéticos y otras alteraciones como la enfermedad inflamatoria intestinal o terapia radiante previa. Este es el espectro clínico patológico que nosotros tenemos que focalizar en evaluar cuidadosamente estos pacientes con el riesgo del carcinoma colorectal. En cuanto a la parte histopatológica, son tumores que se presentan como masas exofíticas o infiltrativas, que en el 98% son adenocarcinomas bien diferenciados a moderadamente diferenciados, constituidos por glándulas tubulares, a veces también con una arquitectura papilar, pero que todos ellos, como ven en esta histología, secretan mucina, algunos en menor cantidad y otros con mayor cantidad. Por lo tanto, tenemos un tumor muy frecuente, originado en el recto, adenocarcinoma, constituido por células productoras de mucinas. Este es el espectro anatomopatológico. Lamentablemente no da síntomas o dan síntomas inespecíficos y cuando el tumor se presenta con sintomatología ya la enfermedad es avanzada y lamentablemente la sobrevida comienza a decaer significativamente. Obviamente que nosotros juntamos los síntomas con los factores de riesgo que recién conversábamos y todo ello lo consideramos para el diagnóstico de estos pacientes. Lamentablemente, los marcadores tumorales, ya sea el CA 19-9 y el CEA, comparten la limitación de todos estos marcadores tumorales, que cuando el tumor es pequeño no están elevados los marcadores tumorales y cuando estos marcadores tumorales se elevan, ya estamos ante una enfermedad avanzada en donde los médicos podemos muchas veces hacer muy poco por los pacientes. Es por ello que siempre se insiste en que la prevención del cáncer colorectal y el del recto también es fundamental la prevención. Ustedes recuerden siempre que el 70% de los cánceres rectales respetan la secuencia adenoma-carcinoma, o sea, de un pólipo adenomatoso benigno transformarse en un carcinoma lleva aproximadamente entre 7 y 10 años. Por lo tanto, la endoscopía y al detectar lesiones polipoideas pequeñas, estamos de alguna manera previniendo que ese paciente desarrolle cáncer de colon. Por lo tanto, es una herramienta que debemos usar con frecuencia para prevenir o diagnosticar tempranamente esta entidad. ¿Dónde está el diagnóstico por imágenes con respecto al diagnóstico del cáncer del colon? Bueno, radiología contrastada, todos sabemos muy bien, absolutamente limitada, ya que en el mejor de los casos solamente nos va a permitir detectar el sitio de la anastomosis, pero no nos ofrece información del estado de la pared ni de las estructuras vecinas.
La tomografía computada, los que hacemos diagnóstico por imágenes, sabemos bien que es una herramienta muy limitada para la estadificación correcta de los tumores pelvianos. Por lo tanto, el rol principal de la tomografía computada está en la evaluación de la enfermedad a distancia, o sea, la estadificación sistémica, más que para la evaluación local del tumor. Un tumor es grande, por supuesto que lo podemos definir e identificar, pero no vamos a poder estadificarlo correctamente. Por lo tanto, recuerden siempre la tomografía computada, herramienta para estadificación sistémica. Mucho, mucho, mucho se habló en su momento de la ecoendoscopía, en un momento parecía que reemplazaba absolutamente todo, y como siempre, el tiempo pone a los métodos de diagnóstico en el lugar que corresponde. Y la ecoendoscopía perdió mucho terreno, ya que actualmente, además de que es un método poco disponible y costoso, permite básicamente diferenciar tumores en estadios T1, o sea, tumores de la submucosa de estadios T2, que es de la capa muscular. Esa es su principal función, pero sin embargo eso no tiene un impacto significativo en el tratamiento ni en la evolución de los pacientes. Además de ello, tiene limitaciones porque muchas veces los tumores obstruyen completamente la luz y el ecoendoscopio no puede avanzar. Al ser un FOC pequeño no permite ver el estado de las estructuras vecinas y tampoco tiene una utilidad bien definida en los cambios o pacientes que son tratados. Entonces, en este espectro de situación nos encontrábamos hace por lo menos 15 años atrás, donde no había una herramienta que sea potente para poder definir, diagnosticar y estadificar correctamente un cáncer de recto. Y comenzaron a aparecer los trabajos relacionados a resonancia magnética. Al comienzo parecía que era una cosa utópica, pero con el tiempo todo demostró que la resonancia magnética era la herramienta que estaba haciendo falta para estadificar y diagnosticar correctamente los cánceres de recto. Las guías mundiales recomiendan resonadores de alto campo, de 1,5 Tesla para arriba, y es una herramienta espectacular porque permite estadificar perfectamente bien a los tumores y además de ello controlar a los pacientes luego de la terapia. Todos los que estudiamos pacientes con cáncer de recto con resonancia magnética, hacemos todas las semanas estos procedimientos con resonancia magnética con una capacidad y una sensibilidad y especificidad diagnóstica muy amplia. Es necesario utilizar estas antenas de superficie, permiten con estas antenas de superficie lograr una muy alta precisión. Ustedes noten de que hay estudios que hablan de hasta un 100%. Habrán escuchado mucho acerca de las bobinas endorrectales, que en un momento se las utilizó mucho, pero finalmente descubrimos de que estas bobinas endorrectales no ofrecían ventajas significativas sobre las bobinas de superficie, por lo tanto, con equipos de alto campo y antenas de superficie, eso es lo necesario para evaluar correctamente, o son los requerimientos mínimos, mejor dicho, para evaluar correctamente pacientes con cánceres de recto. Otra muy importante cuestión aquí es que, al igual que muchos de los órganos pelvianos y de las enfermedades pelvianas, la secuencia T2 es la que manda. Utilizar y adquirir buenos axiales T2, coronales T2 y sagitales T2 son las secuencias más, pero más utilizadas a la hora de evaluar al cáncer de recto en el momento del diagnóstico. Lo que es muy importante siempre, siempre, y esto tenemos que trabajar con nuestros colaboradores, es de adquirir las secuencias en dirección al tumor. Acá las secuencias no se programan en dirección al paciente, al cuerpo del paciente, ni al de la pelvis. Los planos tienen que ser dirigidos hacia el tumor. Mucho se habló en su momento también del contraste rectal, eso también se demostró que no es útil ni ayuda a la estadificación, y lo que sí van a encontrar un gran beneficio es administrar antiespasmódicos antes del estudio para reducir la motilidad intestinal. Eso va a mejorar muchísima la calidad de imagen y los va a ayudar a diagnosticar y estadificar más correctamente al cáncer de recto. Por lo tanto, secuencias T2 de alta resolución con cortes menores a 4 milímetros son las ideales para diagnosticar el cáncer de recto. T1 es una secuencia que no va a aportar demasiado, básicamente para ver algún que otro ganglio, pero no es absolutamente necesaria. Y las secuencias de difusión y el contraste endovenoso básicamente están reservadas
para los estudios en pacientes luego del tratamiento y para evaluar cómo está la zona del tratamiento, tanto si es con radioquimioterapia o es quirúrgico. Por lo tanto, lo primero y más importante que tiene que quedar claro es que la secuencia T2 de alta resolución la vamos a utilizar para diagnosticar y estadificar inicialmente el proceso y que siempre que el paciente venga en el control postterapéutico tenemos que agregar difusión y contraste endovenoso. Una breve mención de lo que es la anatomía con resonancia magnética, porque esto es la base para poder entender el resto. Ustedes siempre recuerden que el recto tiene una mucosa, luego tiene una capa que es la submucosa, esto que es la muscular, esto es muy pero muy importante, y todo esto está rodeado por grasa, que es el mesorrecto, y finalmente delimitado por la fascia mesorrectal. Aquí tenemos la imagen coronada donde le muestran que hay un esfínter interno y un espacio interesfinteriano. Todo eso lo podemos ver muy bien con resonancia magnética utilizando esta secuencia T2. Solamente recordarle que la capa mucosa y la capa submucosa no se las puede identificar de maneras distintas en resonancia magnética y la vamos a identificar como un primer anillo hiperintenso. Y rodeando ese primer anillo hiperintenso en estas secuencias T2, ustedes van a identificar una línea hipointensa que se corresponde a la muscular. Esta es la parte más crítica y más importante que nosotros tenemos que identificar en resonancia magnética de recto. Y todo esto se encuentra rodeado de un área bien hiperintensa que corresponde a la grasa perirectal. En esta otra imagen ustedes pueden ver lo mismo que vimos recién y alrededor de la grasa perirectal vemos esta pequeña línea negra que es la fascia mesorrectal. Por lo tanto, mucosa y submucosa hiperintensas, todas juntas, rodeada de un anillo hipointenso que es la muscular, luego la grasa perirectal blanca y finalmente la fascia mesorrectal como una línea hipointensa. Estas son las estructuras que nosotros tenemos que identificar muy bien a la hora de diagnosticar y caracterizar un cáncer de recto. Ahora bien, ¿cómo se observa o cómo se identifica un cáncer de recto? Bueno, normalmente son, como vimos en la parte anatomopatológica, masas que tienen un crecimiento a predominio endoluminal y que la señal de intensidad del tumor no es tan blanca como el líquido que hay en la luz, pero es más blanco el tumor que la capa muscular. Ustedes pueden ver la capa muscular del recto hipointensa y el tumor con mayor señal de intensidad, en este caso, creciendo hacia el interior de la luz, pero con una señal de intensidad que no es tan alta como el líquido. Recuerden que estamos viendo secuencias T2. Ahora bien, esto es otra de las cosas que me parece muy importante que ustedes tienen que recordar. En algunas ocasiones ustedes van a identificar que estos cánceres de recto son muy pero muy blancos en T2. Una de las variantes de cáncer de recto, de adenoscarcinoma, es la variante mucinosa. Recuerden que les dije que estos tumores producen mucina. Cuando este tumor está constituido por más del 50% en mucina, estos son los carcinomas mucinosos. Y noten ustedes que la señal de intensidad de este tumor es mucho más alta que el no mucinoso. Y esto es importantísimo que lo pongamos en nuestros reportes porque la sobrevida de estos pacientes es mucho menor que la de los pacientes que tienen carcinomas no mucinosos. Además, también la recaída de enfermedad es mayor en los mucinosos que en los no mucinosos y ustedes pueden notar acá que es muy sencillo hacer esa diferenciación. En el interior de la luz del recto ustedes siempre van a ver este líquido que corresponde a mucina. Tanto la variante mucinosa como la variante no mucinosa desprenden mucina en el interior del canal y eso se puede ver como son secuencias T2 con alta señal de intensidad. Así que así se ve un cáncer de recto. ¿Sí? Recuerden siempre, si lo ven muy, muy blanco, es variante mucinosa. Y si no está tan blanco, es variante, perdón, cuando lo ven muy, muy blanco, es variante mucinosa. Y cuando no lo vean tan blanco, es variante no mucinosa. Y eso, como les digo, debemos reportarlo en nuestros informes. Lo segundo que tenemos que hacer una vez que ya hemos identificado el tumor, es determinar dónde se encuentra localizado. Esto es muy sencillo, pero es muy importante. Lo que se hace es medir la distancia que hay desde el ano hasta donde se encuentra el tumor.
Si el tumor está en los primeros 5 centímetros, se define que el tumor está en el recto inferior. Si está entre 5 y 10 centímetros, recto medio, o más de 10 centímetros hasta los 15, recto superior, como en este caso. Aquí ustedes tienen un tumor mucinoso, noten que es muy blanca la señal de intensidad y que se encuentra a 63 milímetros del la ampolla anal y por lo tanto es de recto medio. Y en este caso un tumor mucho más bajo, situado a solamente 9 milímetros del margen anal, es de recto inferior. Entonces, lo primero es que hacemos es identificarlo. Lo segundo es definir si es mucinoso o no mucinoso. Lo tercero, le decimos si es de recto superior, medio o inferior. Y lo cuarto que tenemos que hacer es definir dónde se encuentra localizado utilizando un esquema muy sencillo de reloj. Entonces, si el paciente tiene un tumor que se sitúa entre horas 6 y horas 11, así lo tenemos que definir. Nuevamente un mucinoso. Noten la alta señal de intensidad. Si el tumor se encuentra entre horas 11 y horas 3, aquí tenemos un ejemplo de la extensión. Aquí tenemos otro tumor que está abarcando desde horas 3 a horas 9. Y aquí otro tumor de horas 10 a horas 2. Esto se tiene que definir de esta manera cuando reportamos pacientes con cáncer de recto. Lo identificamos, le decimos si está en el recto medio, superior o inferior, le decimos si es mucinoso o no mucinoso y luego, acorde a este esquema del reloj, le decimos entre qué hora y qué hora se encuentra el tumor. Esta es la primera parte que tenemos que hacer en pacientes que tienen cánceres de recto. Y lo segundo es este trabajo un poco más arduo, pero determinante, y el que yo siempre digo que solamente un radiólogo puede hacer en forma correcta, que es la estadificación del cáncer de recto. En la estadificación del cáncer de recto nosotros tenemos que evaluar la extensión local del tumor, si existe compromiso ganglionar, si existe esto que se llama invasión vascular extramural y si hay o no compromiso de la fascia mesorrectal. Si nosotros logramos identificar correctamente al tumor, si logramos definir dónde se encuentra localizado y hacemos en forma correcta esto que es la estadificación, el paciente va a ser sometido al mejor tratamiento y le vamos a garantizar que ese paciente está siendo tratado como corresponde y la mejor sobrevida posible dentro de la enfermedad o de extensión de enfermedad que tiene. Ahora nos centremos en esto que es la estadificación tumoral. En la estadificación tumoral vamos a ir repasando algunas cuestiones prácticas que son muy interesantes. El tumor en estadio T1 es el tumor que se encuentra localizado en la submucosa. Recuerden que después de la submucosa viene la capa muscular. Y esto se puede ver muy pero muy bien en resonancia magnética. Les pido que se centren en esta imagen coronal. Ustedes pueden verlo al tumor como esta área hiperintensa, otro tumor mucinoso. Pero presten atención y van a poder ver muy bien que hay una línea bien fina y bien hipointensa que se corresponde a la capa muscular. Si la lesión, que es hiperintensa, no está disrumpiendo esta línea hipointensa, significa que el tumor no invadió la capa muscular y por lo tanto tiene una localización submucosa. Es el mejor panorama que puede tener un paciente con cáncer de recto, porque lo estamos encontrando en un estadio inicial. ¿Qué sucede en el estadio T2? Aquí el tumor es más grande y ya compromete la capa muscular. Entonces ustedes estarán diciendo, ya me imagino cómo se va a ver esto. Va a haber una disrupción en la resonancia magnética de la capa muscular. Y precisamente eso es lo que sucede. Noten en esta imagen axial, todo esto es el proceso tumoral, una señal de intensidad no tan alta, esta es una variante no mucinosa, y ustedes sigan conmigo esta línea hipointensa que es la capa muscular, y justo donde comienza la flecha celeste ustedes pueden ver que se pierde en este sector. ¿Eso qué nos indica? Miren aquí, acá también hay una pérdida de la continuidad de esa línea hipointensa. Nos indica dos cosas. La primera es que hay un compromiso de la capa muscular. Y lo segundo es que no vemos, al menos en esta resonancia, compromiso de la grasa perirectal. Por lo tanto, si bien este es un paciente que tiene una enfermedad más avanzada que la que veíamos recién, desde el punto de vista terapéutico y de pronóstico es básicamente lo mismo un T1 que un T2. Lo que más nos interesa es ver que no haya un compromiso por fuera comprometiendo a la grasa perirectal.
Cuando tenemos ya compromiso del tejido perirectal, ya hablamos de tumores en estadio T3. Y acá vamos a dividir dos grandes grupos, y esto es muy, pero muy importante que lo tengan en cuenta. El primer grupo incluyen a dos subtipos, el T3A, que son los tumores que se extienden comprometiendo la grasa perirectal, pero en menos de 1 milímetro, y el T3B, que son los tumores que se extienden, como en este caso, comprometiendo la grasa perirectal, pero en una extensión menor a 5 milímetros. Esto también, desde el punto de vista práctico, son básicamente lo mismo este tipo de tumor que un T2, ¿sí? Tanto desde el tratamiento como desde la evolución y del pronóstico. El tema se complica cuando ya la extensión es mayor. Cuando el tumor se excede en 5 milímetros hasta 15 milímetros en su compromiso de la fascia del tejido graso perirectal, es estadio T3C. Y si ya hay un compromiso mayor a 15 milímetros, como en este caso, ya hablamos de un estadio T3D. Estos son hermanos, el C y el D. El pronóstico y el tratamiento es el mismo. Por lo tanto, miren ustedes la sobrevida. Si el paciente tiene una extensión hacia la grasa perirectal de menos de 5 milímetros, el 85% de estos pacientes está vivo al cabo de 5 años. Ahora, si la extensión del tumor es mayor a 5 milímetros, la sobrevida cae a la mitad. La mitad de los pacientes no está vivo a los 5 años. Es por eso que si ustedes identifican que hay compromiso de la grasa perirectal, tienen que medir cuidadosamente la extensión. Y recordar siempre, si es menos de 5 milímetros, buenísimo para el paciente. Si es más, el pronóstico se comienza a tornar más sombrío. Por supuesto que cuando ya hay un compromiso no solo de la grasa perirectal, sino de la fascia mesorrectal, aquí ya hablamos de un estadio T4A. Ustedes pueden notar esta masa cómo se extiende comprometiendo la grasa perirectal y noten esta línea corresponde a la fascia mesorrectal y cómo el tumor contacta con esa fascia mesorrectal. El solo hecho del contacto entre el tumor y la fascia mesorrectal ya indica de que hay invasión, ya indica que es un T4A. Y si el tumor es aún más grande, se extiende más y compromete cualquiera de los órganos vecinos, como la próstata, el útero, la vejiga, ya hablamos del peor de los estadios, que es un T4B. En este caso, ustedes tienen una gran masa tumoral. Este es un paciente con un recto, cáncer de recto bajo con infiltración de la vagina. Acá prácticamente no la vemos porque se encuentra reemplazada completamente por el tumor. Miren lo que es este tumor, recuerden, no es tan alta la señal de intensidad, por lo tanto es una variante no mucinosa. Y miren la infiltración, la próstata está totalmente comprometida e incluso hay un compromiso parcial de las vesículas seminales. Y por supuesto, puede comprometer posteriormente a las estructuras óseas, a la pared pelviana. También estadios T4B, estos son los pacientes más complicados en los que sabemos que no va a ir muy bien la cosa y por lo tanto tenemos que entender que la estadificación que va más allá de la fascia mesorrectal complica claramente la evolución de estos pacientes. En el cáncer de los cánceres del recto inferior, es muy importante que ustedes evalúen el estado del esfínter interno, del esfínter externo y del espacio interesfinteriano. Acá cambia un poquito cómo evaluamos a los pacientes porque agregamos estos elementos. Sin que vayamos demasiado a estos estadios, les muestro un par de casos. Acá tenemos un paciente con un cáncer de recto inferior. Noten el proceso lesional, no tan alta señal de intensidad porque es una variante no mucinosa. Y ustedes pueden ver en el coronal cómo existe un compromiso del esfínter externo, que es esta línea negra que está acá. Mientras que en este otro paciente, además de comprometer al esfínter externo, ya hay un compromiso de la grasa perirectal, haciendo que esto sea un estadio 4 más avanzado. Esto es lo que es la estadificación propia del tumor. Pero nuestro compromiso no termina ahí. Tenemos que evaluar los ganglios linfáticos, dijimos también. Y acá comenzamos con una serie de limitaciones, una serie de desafíos porque sucede muchísimo en el cáncer de recto que nos encontramos con tumores de pequeño tamaño y que son claramente metastásicos. Nosotros los radiólogos estamos muy seteados para pensar que un ganglio linfático grande es sinónimo de metástasis y un ganglio chico no lo es. Y la verdad que no es así.
Importa muchísimo la estructura del ganglio, importa mucho el tipo de realce, cómo se presenta en la difusión para definir si es o no un ganglio linfático secundario. Ustedes pueden ver acá un tumor de recto y ninguno de nosotros puede dudar que este ganglio, independiente de su tamaño, seguramente menos de 8 milímetros en eje corto, que es lo que se toma como un eje de umbral, es un ganglio secundario. Ustedes noten que tiene las mismas características que el tumor primario, una estructura heterogénea, bordes irregulares. No quedan dudas de que estos son ganglios secundarios. Recuerden siempre, la mitad de los ganglios linfáticos secundarios en pacientes con cáncer de recto tienen menos de 5 milímetros. Aquí tienen un paciente con un cáncer de recto avanzado y las flechas amarillas señalan ganglios y ganglios y ganglios, muy pequeños, menores a 5 milímetros, pero todos podemos estar de acuerdo aquí que por la señal de intensidad de esos ganglios son claramente secundarios. Por lo tanto, dejarles siempre esta recomendación. En el cáncer de recto lo que menos importa es el tamaño. Lo que más importa es su aspecto, su señal de intensidad, la difusión y en el caso de que inyecte en contraste, cómo refuerza el ganglio. En el cáncer de recto existe algo que pocas veces vemos en los otros tumores y es un término que se denomina invasión vascular extramural. Y tal cual indica el nombre, es el compromiso directo y la extensión del tumor hacia estructuras vasculares que se encuentran en el espacio perirrectal. Y por lo tanto, como el tumor se amolda a la pared del vaso sanguíneo, cuando existe compromiso vascular, ustedes lo que van a ver es en el espacio perirectal una estructura como una vena, pero mucho más grande, mucho más gorda y con la misma señal de intensidad que el tumor. Esto lamentablemente es un signo de muy mal pronóstico. Por lo tanto, cuando ustedes encuentren esto en un paciente con cáncer de recto, deben ser tremendamente contundentes en sus reportes y afirmar con certeza de que existe invasión vascular extramural. Aquí tienen otro, un paciente con un cáncer de recto circunferencial, con una estructura tubular y miren cómo refuerza intensamente de la misma manera que el tumor primario. Así que recuerden siempre este término invasión vascular extramural como uno de los ítems importantes a identificar en un paciente con cáncer de recto. Lo que les decía, si el paciente no tiene invasión vascular, la sobrevida a 3 años del 74%, pero si la tiene, como en estos dos pacientes, cae al 35%. O sea, estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas y donde nosotros tenemos que ser contundentes en nuestro diagnóstico. Otra de las características importantes a definir nosotros siempre, además de la localización del tumor, si es un estadio de T1 a T4, si hay compromiso de la grasa perirectal, si hay compromiso intravascular, es el estado de la fascia mesorrectal. Y en nuestro reporte vamos a decir que esa fascia mesorrectal se encuentra comprometida cada vez que cualquiera de estas cuestiones que estuvimos viendo se encuentra en contacto o a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal. O sea, si yo encuentro que el paciente tiene un tumor que se encuentra a menos de 1 milímetro, tengo que entender que esa fascia mesorrectal está comprometida. Pero si tengo también un ganglio linfático secundario que está a menos de 1 milímetro o tengo invasión intravascular a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal, en nuestros reportes debemos decir que la fascia mesorrectal se encuentra comprometida. Veamos ejemplo. Aquí tenemos un tumor con extensión comprometiendo el tejido adiposo perirectal y noten ustedes la fascia mesorrectal en íntimo contacto con el tumor. Esto debe ser definido como compromiso de la fascia mesorrectal. Aquí tienen el tumor en el recto, bien heterogéneo, nuevamente, no es tan alta la señal de intensidad, por lo tanto sabemos que es no mucinoso. Uno diría, bueno, está muy lejos de la fascia mesorrectal, aquí la tenemos, pero miren estos ganglios. Este ganglio particularmente se encuentra en contacto con la fascia mesorrectal. Esto indica que hay compromiso de la fascia mesorrectal. Y aquí tenemos esta estructura tubular con forma de un vaso sanguíneo. Esto es otra invasión vascular extramural que veíamos recién en íntimo contacto con la fascia mesorrectal. Esto es muy curioso, no estamos tan habituados a esto, ¿no? Pero cada vez que veamos que el tumor, que un ganglio linfático
o que una estructura vascular secundaria esté en íntimo contacto con la fascia mesorrectal, en nuestro reporte debemos ser contundentes y definir que el paciente tiene invasión de la fascia mesorrectal. Porque si el paciente tiene una fascia mesorrectal que se encuentre comprometida, la sobrevida, por supuesto, es mucho más baja y la recurrencia es mucho más alta que un paciente que no tiene compromiso de la fascia mesorrectal. Le decíamos al comienzo que jugamos un rol importante no solamente en el diagnóstico inicial. Yo creo que en el diagnóstico inicial somos determinantes porque en base a eso se programa todo el resto. Pero también somos muy importantes como radiólogos en la evaluación postterapéutica de estos pacientes. Hace un tiempo muchos pacientes eran operados, a muchos otros se les hacía radioquimioterapia. Antes la radioquimioterapia neoadyuvante se limitaba a este tipo y a este grupo de pacientes. Hoy cada vez se está haciendo en mayor cantidad a un grupo más amplio de pacientes la radioquimioterapia como tratamiento al cáncer de recto. En muchos pacientes es la única terapia que se le aplica sin necesidad incluso de cirugía con evoluciones muy, muy favorables. Ahora bien, en estos pacientes donde nosotros podemos graduar el grado de respuesta, recuerden siempre que una vez que el paciente ha sido tratado, tienen que agregar difusión y tienen que agregar contraste endovenoso siempre para definir si lo que estamos viendo como consecuencia del tratamiento es simplemente una fibrosis post-terapéutica o si es que existe todavía restos tumorales sólidos. Miren este paciente qué maravillosa la evolución. En mayo, este paciente tenía este tumor extenso, este cáncer de recto no mucinoso, pero con compromiso de la grasa perirectal, compromiso y contacto con la fascia mesorrectal, un tumor avanzado de mal pronóstico, y sin embargo 6 meses después viene con esta resonancia. Esto negro que ven ahí es fibrosis pura. Por lo tanto, este paciente evolucionó perfectamente bien, prácticamente curada de su enfermedad de base. Aquí tenemos otro, noten ustedes que es un cáncer de recto inferior con compromiso de la fosa isquioanal, un mal pronóstico, y miren lo que sucede en el control postterapéutico. No solamente estamos viendo que el tumor se redujo mucho en su tamaño, está mucho más chico, sino que ahora está mucho más blanco. Ustedes comparen este tumor con este tumor. Claramente aquí está más chico, pero presten mucha atención acá. Miren la señal de intensidad tan alta. Y yo les voy a pedir que se acuerden siempre de esto. Esto se llama transformación mucinosa del tumor. Transformación mucinosa del tumor. ¿Qué significa esto? Que producto del tratamiento, el tumor se cargó de mucina. Eso no significa que este tumor que era no mucinoso se transformó en uno que es mucinoso. No, significa que producto del tratamiento, ahora el tumor que está más chico tiene más cantidad de mucina. ¿Y por qué es importante esto? Porque a diferencia de lo que venimos viendo, esto es un signo de muy buen pronóstico. Los pacientes que tienen cánceres de recto que durante el tratamiento hacen una transformación mucinosa tienen una sobrevida del 91% a los 2 años versus los pacientes que no hacen esto, que tienen una sobrevida mucho menor. Por lo tanto, siempre que controlen pacientes que le hicieron radioquimioterapia y ustedes noten que la señal de intensidad comienza a ser muy alta y tiene características mucinosas, nos tenemos que alegrar mucho por el paciente porque es un signo de muy buen pronóstico. Y el pronóstico de estos pacientes se relaciona con muchísimas cosas, muchas de las que vimos hoy. Es fundamental saber si este paciente tiene desde un estadio 3B para abajo, mejor de T2 para abajo, son los candidatos ideales. Es importantísimo saber si el paciente tiene o no un compromiso de la fascia mesorrectal. Y los factores de riesgo de recurrencia local son los que venimos conversando, ¿no? Que no le hicieron una radioterapia, una quimiorradioterapia prequirúrgica en los casos que son operados, pacientes que tienen compromiso de la fascia mesorrectal al momento del diagnóstico, que hay invasión vascular, y todas estas cuestiones que ya repasamos hoy son los factores de pronóstico adverso en estos pacientes. Entonces, a modo de resumen,
dónde estamos parados nosotros primero como médicos y luego como imagenólogos en la evaluación o cómo debe ser nuestra sistemática de evaluación de estos pacientes y cómo hacer nuestros reportes en pacientes con cáncer de recto. Lo primero es que antes de nuestro diagnóstico con imágenes tenemos una primera parte que es la evaluación clínica. Los pacientes llegan con sintomatología inespecíficas. Recuerden siempre que lo preventivo con la colonoscopía es lo ideal. Y estos pacientes con, obviamente, con diagnósticos histopatológicos producto de estas endoscopías, son datos importantes a tener, así como también saber si tuvo algún test, algún tratamiento previo. Desde el punto de vista de la resonancia y en nuestra hora de estadificar localmente al tumor, lo que tenemos que hacer en primera instancia es identificar el tumor. Recuerden, el tumor se presenta generalmente como una masa que tiene tendencia a crecer endoluminalmente e identificar el borde más agresivo, que es simplemente la zona de mayor volumen tumoral. Lo segundo, una vez identificado el tumor, tenemos que decirle al cirujano o al oncólogo si el tumor se encuentra en el recto superior, más de 15 milímetros del margen anal, recto medio, 5 a 10 centímetros, o recto bajo si el tumor se encuentra a menos de 5 centímetros del margen anal. Y una vez realizado esto, definir con claridad cuál es la extensión del tumor siguiendo el anillo del reloj. No se olviden, en nuestros reportes, además de decir que el paciente tiene un cáncer de recto, en qué sector del recto está, dónde se encuentra en su extensión en el plano axial, siempre, siempre definir en nuestros reportes si es no mucinoso o mucinoso. El mucinoso, recuerden, es mucho más blanco que el no mucinoso y como ven ahí es muy fácil hacer esa diferencia siempre utilizando las secuencias T2. Hecho esta primera parte, lo que nos queda es definir y estadificar localmente el tumor. Recuerden que el tumor que está solamente en la submucosa y no afecta a las musculares T1, cuando hay compromiso de las musculares T2, cuando hay compromiso de la grasa perirectal es T3, menos de 5 milímetros es T3B y a T3A, y más de 5 milímetros son los estadios más preocupantes. T4 es cuando ya tenemos compromiso de la fascia mesorrectal o de estructuras orgánicas vecinas. Y recuerden siempre que cada vez que el tumor, los ganglios linfáticos o los vasos sanguíneos tumorales estén a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal, se considera también compromiso de la fascia mesorrectal. Y en el caso del recto inferior, la particularidad siempre es definir el estado del esfínter interno y del esfínter externo en relación al tumor. Ese es el agregado adicional que tenemos que hacer cuando el paciente tiene un tumor de recto bajo. Por lo tanto, y en la manera de resumen, recordarles, ¿no? Como venimos aseverando en esta presentación, que la resonancia magnética juega un rol determinante, fundamental, no solo en el diagnóstico, sino también en la estadificación del tumor. La resonancia magnética es una técnica que nos permite definir adecuadamente los cambios morfológicos que tiene el tumor una vez que se ha realizado la quimio-radioterapia neoadyuvante y que obviamente la estadificación segura con resonancia magnética es determinante y tiene un valor pronóstico muy, pero muy elevado, ya que en base a esto se va a aplicar una terapéutica apropiada y esto va a incidir en forma directa en términos de recurrencia y sobrevida libre de enfermedad, ya que los pacientes son tratados como corresponde. Y simplemente al final, como para dejar una reflexión final, obviamente que esto nunca es un trabajo individual. Estos pacientes, si es de algo que se benefician, es del trabajo multidisciplinario, cuando distintos especialistas formamos parte de un equipo de trabajo y podemos cada uno colaborar con nuestra parte, con la que al menos más conocemos, en pos del paciente. Por lo tanto, permítame compartirle una gran frase de Napoleon Hill que viene directo a este tema que tratamos hoy, ¿no? Dos o más personas comprometidas en la búsqueda de un propósito con una actitud mental positiva constituyen una fuerza imbatible. Esto creo trazar una línea totalmente paralela con el cáncer de recto. Creo que hoy en día, como médicos, trabajando juntos como equipo multidisciplinario, podemos ofrecerle grandes alternativas a los pacientes y una gran sobrevida en cuanto a lo que es el cáncer de recto, siempre y cuando lo podamos diagnosticar a tiempo
Y aquí tenemos la resonancia magnética como una herramienta fundamental para diagnosticar y estadificar correctamente este tumor. Muchas gracias a todos por la atención y estamos abiertos a intercambiar experiencias personales o alguna consulta que quieran hacer con mucho gusto, ¿sí? Bueno, Jorge, excelente. Créanme eh, que ha sido muy sencillo y muy didáctico lo que has dicho y puedo asegurar que el temario y como estaba planteado es la actualización ayer mismo de este tema. O sea que con los pequeños tips que nos ha dado Jorge, quedamos en una situación actualizada y práctica del cáncer de recto. Y bueno, y también como sugería, ha sido tan claro y tan evidente que estoy controlando el chat y no tenés ninguna pregunta Muy este, bien. en las que han, de todos los participantes, te mandan saludos, por supuesto, todos los que han participado, tenemos un montón de participantes de la clase, así que no están anotando ninguna pregunta. No lo merece tampoco el tema porque lo has dicho tan claro y concreto. Y yo quisiera sí comentarte una pequeña cosa de cáncer de recto, a ver cuál es tu opinión. Está muy bien no utilizar la difusión en una etapa diagnóstica o tenerla como un recurso menor. Lo mismo que el contraste endovenoso, claro que sí, eso es lo que hacemos. Pero a veces entre el T2 y el T3A, esa reacción desmoplástica sutil que puede haber que se rompa la muscular, ese rayado que aparece abajo, a veces negrito, en algunas ocasiones la difusión, ¿no? Nos permite ver si eso es reacción desmoplástica muy menor o si da positiva la difusión ya pasamos a un T3, que si bien sigue siendo un T3A, bueno, te cambia de 2 a 3, que es el objetivo de esto, ¿no? Sí, Los has explicado totalmente, muy totalmente. bien. Nosotros sí la utilizamos siempre de rutina la difusión, si bien las guías las clasifican como no absolutamente necesarias, o sea, no es que te digan que no la uses, pero tal cual dices, Ale, sí, sí, la utilizamos de rutina y especialmente en los ganglios, como bien dices, o esto que me estás enseñando que me resulta muy útil, lo vamos a aplicar. Pero sí, sí, la tenemos de rutina, a pesar de que las guías no las consideren absolutamente necesaria. Nosotros en nuestra práctica nos pasa lo mismo que te pasa a vos y nos aporta algo adicional siempre. Bueno, Jorge, a ver, última oportunidad para todos los asistentes, si quieren mandar alguna pregunta al chat, acá la estoy siguiendo, controlando. Acá te apareció una, te la repito tal cual te la hice, te la están haciendo. Gel en el recto. ¿Qué opinas? Algo dijiste, pero parece que tendrías que hacer énfasis. Te lo Sí, preguntan. bueno, esa es una buena pregunta, Ale, porque durante mucho tiempo se insistió mucho en inyectar gel en el recto. El gel en el recto para lo único que sirve es para definir mejor el contorno del tumor, pero eso no tiene una utilidad práctica ni a fines de estadificación. De hecho, en un momento ya comenzaron a aparecer trabajos que producto de inyectar gel en el recto se sobreestadificaba el tumor porque al inyectar gel en el recto distendíamos el recto y el tumor impresionaba estar más cerca de la fascia mesorrectal y se caía sistemáticamente en una sobreestadificación. Por lo tanto, no se recomiendan, las guías actuales no recomiendan el uso de gel en recto para la estadificación del cáncer de recto. Bien, vamos rápido que acá empiezan a aparecer algunas preguntas. Gerardo nos pregunta, ¿sería útil agregar al protocolo de rutina una secuencia rápida T1 con saturación grasa? Sobre Bueno, todo las para mejorar secuencias. la detección de metástasis ganglionares en la variante mucinosa. Bueno, sí, sí, por eso, digamos, las secuencias T1 sean o no con supresión grasa, también las guías las califican como no absolutamente necesarias. Eh, si fuera una metástasis de un carcinoma mucinoso, Gerardo, la metástasis en el ganglio, en el T2, sería muy brillante y ya con eso tendríamos suficiente información como para entender que es metastásico. Los ganglios en el T1 se los puede ver. Nosotros, la verdad que en nuestra experiencia nunca ha sido el T1
algo que nos ayude en algo en el cáncer de recto. Lo hacemos siempre, incluso con secuencias rápidas, a veces con otras no tan rápidas, pero no nos aporta gran. Yo creo que estamos muy acostumbrados como radiólogos de siempre que sin T1 y sin T2 no podemos comenzar, pero en el caso puntual del cáncer de recto nunca hemos sentido que nos ayude o que nos dé un valor adicional. Lo hacemos y como te digo, generalmente un ganglio lo definimos con un T2 o con difusión y ahí termina la evaluación. Perfecto, Jorge. Bueno, perfecto. Acá tenemos otra pregunta, Omar. Te pregunta, ¿hasta qué nivel recomienda doctor llegar para valorar adenopatías a distancia? Bueno, buena pregunta. Bueno, hay que tomar desde. A ver, separémoslos tanto. La resonancia magnética es para estadificar localmente el tumor. Ese es el objetivo principal y tenemos que focalizarnos con FOB chicos para ver el recto y lo que está muy local. Ahora es absolutamente recomendable que incluyan un T2 ya no de alta resolución, pero que incluya desde el hueso sacro hacia abajo. Muchas veces encontramos algunos ganglios que están ya un poco más lejos. De todas maneras, en estos pacientes que ya tienen la enfermedad más avanzada, es muy probable que ese paciente también se le haga una tomografía de tórax y abdomen para ver enfermedad a distancia, porque muchas veces también tienen metástasis en el retroperitoneo. Por lo tanto, siendo puntual con la respuesta, nosotros incluimos un T2 un poquito más largo, que incluye desde el sacro hacia abajo para ver la extensión, especialmente hacia las cadenas ilíacas primitivas. Bueno, hay algunas preguntas que medio que se repiten. Voy a ir a una distinta. Juan Pablo te pregunta, ¿qué opinas sobre el PET MRI, PET resonancia para estos casos, digamos? Bueno, yo no tengo ninguna experiencia del PET-MRI. Lo conozco de haberlo leído y estudiado. Sé que es una herramienta tremendamente potente y buena. En Argentina hay solamente dos lugares lo están efectuando. Y lo que entiendo de esto es que PET-MRI tiene que ser realizado en casos muy, pero muy seleccionados, en donde si hay un ganglio en donde yo tengo dudas si es o no metastásico y eso va a determinar que voy a cambiarle el tratamiento al paciente, es una opción, pero es extremadamente seleccionado. Para nada debería utilizarse de una manera sistemática. En nuestra experiencia, en general nos sentimos muy conformes cómo estadificamos con resonancia magnética con el cáncer de recto. De hecho, la devolución que tenemos por parte de los médicos es muy buena y en términos generales creemos ser bastante precisos con la resonancia magnética. Es muy buena la pregunta, pero no se la puede generalizar. Yo creo que el PET-MRI tiene que ser realizado en el caso que se pudiera, porque hay muchísima limitación, en caso muy seleccionado en donde no solamente yo tenga dudas si la lesión es secundaria o no, sino que además de eso como consecuencia del diagnóstico de malignidad o no, determine un cambio en la terapéutica. Hoy a muchos de estos pacientes, la gran mayoría ya están yendo directamente a radioquimioterapia. Por lo tanto, si yo voy a hacer más estudios, más costoso, más complejidad para que al paciente le hagamos el mismo tratamiento, no lo vería como recomendable en lo general. Podrá existir algún caso muy puntual o muy en particular, pero en términos generales yo creo que eso no sería lo más conveniente. Así es, Jorge, coincido en todo eso. Bien. Vamos a ir redondeando, acá está la última que vamos a preguntarte, que es, te pregunta Bernardo, ¿cómo puedo diferenciar recidiva tumoral versus cambios post-tratamientos neoadjuvantes? Bueno, tremenda pregunta, ¿no? Creo que Ale, vos tenés el mismo desafío, ¿no? Con estos pacientes porque realmente es un desafío altísimo diferenciar si lo que estamos viendo es solamente una cicatriz residual o hay una recidiva tumoral. Bueno, como dijimos desde un primer momento, las dos herramientas más valiosas que tenemos
diferenciar si hay recidiva o no es la difusión y el contraste endovenoso. En la difusión, si hay tumor, va a restringir, o sea, en el mapa DC va a estar negro. Y si tiene tumor, el refuerzo va a ser mucho más intenso y desde un primer momento. Ahora, si esto es cicatrización, la difusión no va a tener restricción y el tumor va, y la fibrosis, ustedes saben, capta en forma lenta y progresiva y es negra en todas las secuencias. Entonces, ese patrón es el que a nosotros nos va a ayudar, además de la morfología de lo que estamos viendo, a diferenciar si es cicatrización o es tumor. Ahora, eso es lo que dicen los libros. ¿Qué nos pasa cuando estamos todos los días con nuestros pacientes? Que vemos lesiones que prácticamente son en su totalidad fibrótica y uno dice, ¿y cuántas células habrá ahí que puedan ser malignas? Bueno, en esos casos solamente el control es lo que temporal va a ser lo que finalmente nos permita diferenciar si finalmente el paciente está completamente curado o quedaron algunas células todavía con actividad. Pero difusión y contraste y el aspecto en la difusión y en el contraste es lo que nos permite a nosotros diferenciar si esto es fibrótico residual o es tumoral que aún queda en actividad. Bueno, perfecto. Jorge, sí, hay un par de preguntas más, pero medio que se superponen, yo creo que las has respondido. Bueno, y esta última que acaba de entrar es, ¿la inyección de contraste debe ser dinámica? No, 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 no es necesariamente dinámica. Nosotros, como los protocolos de resonancia magnética con contraste permite adquisición muy rápida, nosotros sí lo utilizamos en forma dinámica, pero no es absolutamente necesario. Se puede inyectar y tomar las secuencias progresivamente, pero no es un requisito. Lo que sí es importante en los pacientes que son postterapéuticos es tomar algunas imágenes post-contraste con algunos minutos de demora para diferenciar si es tumoral o si es fibrosis. Bueno, Jorge, perfecto. Bueno, igual Has ahí están los aclarado el datos, tema. Ale, yo cualquier cosa estamos a disposición, por supuesto. Bueno, y todo el auditorio también ya lo has quedó satisfecho con tus respuestas. Así que, bueno, gracias nuevamente, Jorge, y nos veremos en Congreso para la presentación de tu libro. Bueno, Ale, muchísimas gracias a vos por Bueno, tu compañía, invalorable, un lujo para mí que me estés acompañando, así que disculpame la trasnochada, pero no, bueno, para nada. muchísimas gracias, sos un gran Antes, amigo y un gran referente. Igual. antes de que se vayan, perdón, vamos a hacer un sorteo del libro. Vamos a estar publicando ahora en pantalla el ganador. Un segundito. Muy bien. El ganador es Fernando Sandoval. Fernando, te vamos a estar contactando mañana por correo electrónico. Por favor, estate atento, que vas para coordinar cómo te hacemos llegar el libro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por Bueno, haber participado de este evento. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias, Alejandro. Nos veremos pronto en el CADI. Bueno, los esperamos a todos el jueves 16:30 en Cádiz. Estaremos presentando, así que los esperamos a todos y nuevamente muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Así que bueno, felices con estos nuevos dos libros. Muchas gracias, Journal. Ale, querido, muchísimas gracias a todo el auditorio y nos estaremos encontrando, ¿sí? buenas noches a todos. Chau, chau. Chao, chao.